Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre Cuentos desde el Reino Peligroso, escrito por J.R.R. Tolkien. Cuentos desde el Reino Peligroso es una recopilación de 5 relatos escritos por Tolkien en distintos periodos de su vida. Esta recopilación, evidentemente, como no la creó él, el título de Cuentos desde el Reino Peligroso fue el título que se le atribuyó a la recopilación, pero él no lo planeó como una recopilación de relatos, más bien como que su intención era que cada uno se publicara por separado, y se nota bastante porque de hecho cada uno de los relatos, aunque son 5, son bastante largos cada uno de ellos. A mí, sinceramente, Tolkien no me agrada tanto como escritor de fantasía, porque yo intenté leer el libro del Señor de los Anillos, el primero, el de la Comunidad del Anillo, y fue un libro que de verdad no pude, o sea, fue una historia con la que no pude continuar. El libro lo dejé como en la página 100 y a partir de ahí ya no pude avanzar más, básicamente porque en lo que llevaba el libro Frodo seguía perdido, entonces no conecté con la historia. Pero a mí sí hay algo que me gusta bastante, es investigar sobre la vida de los autores. Me encanta leer biografías y una de las biografías más interesantes que he leído fue, pues, obviamente la de Tolkien. Él, más allá de haber sido el escritor de este mundo épico que todo el mundo ama y que hay fans y seguidores en todo el mundo de la Tierra Media, pues Tolkien fue una persona muy inteligente, era un gran académico, él fue profesor, entonces como que él tenía un modo de pensar muy fluido que a mí me agradó bastante. Entonces soy muy fan de la biografía de Tolkien, soy muy fan de lo que fue Tolkien como individuo, más allá de él como escritor. Leí este libro porque estoy participando en la Vuelta al Mundo con BookTube. Ya saben que si les interesa algo relacionado con eso, toda la información se las dejo en la caja de la descripción. Y el octavo vuelo consistía en leer un libro relacionado con fantasía épica, fantasía medieval y sobre todo con literatura relacionada con Tolkien o con C.S. Lewis, que fue el escritor de Narnia, porque el destino de este vuelo es Narnia, pero tiene escala en la comarca. Entonces, yo el único libro que tenía relacionado con esa temática era este, que es un libro que es de mi papá, en realidad no es mío, es de mi papá, pero pues decidí leerlo. Cada uno de los relatos se ve que va muy orientado como a esta idea que tenía Tolkien relacionada con el mundo de la fantasía. De hecho, este libro cuenta con un ensayo que Tolkien realizó sobre la descripción de los cuentos de hadas como una especie de recopilación de información, como un recuento de cómo fue que se fue construyendo la idea de cuento de hadas, o sea, como la palabra, la frase cuento de hadas, y eso es bastante interesante. Pienso que para mí lo más interesante fue el ensayo, pero los 5 cuentos tampoco estuvieron tan mal. El primer cuento se llama Robert Random, y aunque este pequeño cuento se escribió en el año 1925, se publicó hasta el año 1998. Este nos cuenta la historia de un pequeño perrito que tras hacer enfadar a un mago, es hechizado y es convertido en un muñeco. Y como muñeco, pues va a ir recorriendo un sinfín de situaciones y aventuras hasta pues encontrar su hogar otra vez. Es un cuento que a mí se me hizo muy infantil, muy tierno, pero que sé que iba dirigido de Tolkien hacia sus hijos, porque la mayor parte de sus historias él la escribió para sus hijos. Entonces este cuento se me hizo como muy infantil. Los otros 4 ya tienen un tono mucho más adulto, como lo es Egidio, el granjero de Ham, Las aventuras de Tom Bombadil, que tengo entendido que este tercero, Las aventuras de Tom Bombadil, o Bombadil, eso. De Tom Bombadil. No es como tal un relato, es más bien como varios poemas, son creo que 16 poemas en total, y tienen relación con el Señor de los Anillos. Según sé, por lo que leí, Tom es un personaje del Señor de los Anillos. Entonces, este relato yo creo que va más dirigido para las personas que ya han leído la saga del Señor de los Anillos, que tienen conocimiento de esta historia de Tolkien, y entonces a lo mejor lo pueden entender más, porque a mí en lo personal me generó muchísima confusión, pero en general la obra de Tolkien siempre me genera como
confusión mental, como que él era tan descriptivo, inventaba tantos términos, inventaba tantas cosas, que a mí me fue difícil, muy difícil, seguir la línea. Los últimos dos relatos se llaman El herrero de Wotan Mayor y La hoja de Nigel. Este de La hoja de Nigel se me hizo muy interesante porque, según lo que dice la introducción, es una especie de autobiografía, una especie de un autorrelato, pero ¿cómo explicarlo? Está inspirado en el mismo Tolkien. O sea, como que Tolkien habló en ese relato sobre su misma inquietud que él tenía sobre la literatura fantástica, sobre los cuentos de hadas y en general sobre todo este mundo de reinos peligrosos, etc. Algo que me gustó bastante de los relatos, independientemente de que las historias me generaron mucha confusión, porque quizás hay que ser más conocedor del autor, tal vez, hay que ser un poco más sensible con respecto a sus historias, y a mí en lo personal la historia del Señor de los Anillos no me atrapa. Pero algo que me gustó de esta edición es que viene ilustrada, y las ilustraciones las hizo Alan Lee, y él hizo un epílogo muy bonito en donde él cuenta como su experiencia como ilustrador. Dice algo bien padre que quiero destacar. Dice: una de las grandes recompensas de ser ilustrador de libros es el aliciente y la oportunidad que supone regresar a historias que leí hace muchos años y dedicarme de nuevo a ellas, a menudo con más atención a los detalles, además de hallar placer en obras que son nuevas para mí. Esto me gustó bastante porque como que me dio a entender que a él le gustaba bastante la obra de Tolkien, y entonces la idea de ilustrarlo pues evidentemente generó como una gran satisfacción, y se ve muy reflejado de verdad porque cada una de las ilustraciones están muy detalladas, están muy bonitas, y aunque son en blanco y negro, de verdad resaltan lo que estás leyendo, complementan perfectamente el relato, y al ser relatos breves donde cuentan como historias pequeñas de personajes individuales, como que complementan muy bien cada una de las palabras del autor. Además de que la portada a mí me gusta muchísimo, es un dragón y me encantan los dragones, pero esta portada, que aquí está a color, está dentro del libro, solo que ahorita no la encuentro, pero está dentro del libro, pero a puro lápiz, o sea, en blanco y negro, y eso está genial. Eso es algo que yo quiero destacar muchísimo. Pero mi parte favorita de este libro, de esta recopilación y de la edición que hicieron, es el ensayo sobre los cuentos de hadas que hizo Tolkien. Él hace todo un recuento histórico de las primeras historias que fueron consideradas cuentos de hadas, y él da su explicación bastante detallada, incluso con notas al pie, de por qué sí o por qué no son considerados cuentos de hadas para él. Y él da su propia definición de cuento de hadas, pero lo que me gusta es que va desglosando cada una de las palabras. O sea, te dice lo que es un cuento, cómo fue evolucionando la idea de un cuento, cuál es la diferencia entre un cuento, un relato. Al mismo tiempo como que va diciendo como todas las definiciones que existen sobre la palabra hadas. Él problematiza muchísimo esta idea de que las hadas sean pequeñas, y él no entiende por qué se generalizó que las hadas son pequeñas. Y entonces él habla como de todas las palabras que fueron desarrollando la palabra hada. Entonces habla de como de otros idiomas, habla de incluso de relatos muy antiguos a su época. Entonces eso me gustó bastante y creo que es lo más destacado de este libro, y de verdad se los recomiendo muchísimo. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No hay mucho que contar porque de verdad cada uno de los relatos son complicados, pero cada uno de los relatos creo que es un gran spoiler la trama, porque desde el principio como que va contándote la aventura, entonces no tiene mucho sentido decir como de qué va. Pero lo que sí les puedo decir es que si son fanáticos de este escritor y les gusta mucho la fantasía épica, definitivamente estos relatos podrían gustarles porque tiene todos esos elementos mágicos que es hadas, elfos, hobbits, dragones, animales que hablan, magos, magia, pero sobre todo una gran letra que es Tolkien hablando y expresándose, que creo que ese es su gran talento, que ese fue el gran talento de este escritor, y era el crear mundos súper irreales, pero que los hace sentir reales cuando los estás leyendo. Ya saben que yo actualmente estoy participando en los juegos y retos de BookTube,
Y uno de los retos pues consistía en leer ese tipo de literatura, así que me apunté este libro que desde hace mucho tiempo lo veía en el librero y tenía muchas ganas de leerlo, pero nomás no me animaba, así que este reto fue la oportunidad perfecta para animarme a leer este tipo de literatura. Quizás en el futuro sea un poco más abierta a animarme a leer otro tipo de libros relacionados con esta temática, pero por el momento con este estoy bastante satisfecha. Ya saben que todas mis redes sociales se las dejo aquí abajo en la caja de la descripción. No olviden dejarme sus comentarios relacionados a si ya leyeron esta recopilación o qué les parece la obra de Tolkien. Me encantaría generar un diálogo relacionado con eso. Ya saben que si les gustó este video me pueden regalar un like, y si eres nuevo y te gustó mi contenido te invito a suscribirte en el botón que te dejo aquí. Aquí te dejo el video que subí antes de este y aquí te dejo un video aleatorio para que vayas y te entretengas en el canal. Yo soy Jay Sanz y te veo en el siguiente video. Bye.